Desde el Chocó, el presidente Petro advierte que la fiscalía, que el fiscal Barbosa, dice que está en una tarea de encubrimiento, acusa al fiscal de sedición, pero lo que es más grave, dice que quieren detener personas cercanas a su gobierno. Señor fiscal Francisco Barbosa, fiscal, buenos días, bienvenido. Buenos días, Néstor, un saludo para usted y la audiencia. Fiscal, gracias por aceptar esta entrevista. Quisiera preguntarle, ¿es cierto, señor fiscal, que usted va a detener personas del gobierno Petro en las próximas horas, como advierte el presidente? No, es totalmente falso, Néstor, porque además se desconoce por parte del presidente las competencias que tiene un fiscal y que tiene la Fiscalía General de la Nación. Yo ni llevo procesos, la Fiscalía General de la Nación, todas las decisiones que toma las toma a través de los jueces, y por supuesto lo que hay es una angustia porque pues tiene una cantidad de problemas alrededor de sus de temas que lo afectan, entre ellos el caso de su hijo, Nicolás Petro, en donde es un caso que está avanzado ante la justicia, está acusado y al mismo tiempo tiene, pues me imagino, otras preocupaciones y angustias como las inspecciones que ordenaron un fiscal autónomo independiente de la Corte Suprema de Justicia, ante la Corte Suprema de Justicia en la posible financiación ilegal de la campaña, que fue la inspección que se hizo en FECO de la semana pasada, que no le hizo la Fiscalía y la Corte. Y en ese sentido, yo me imagino que se sale de quicio completamente y dice que yo, faltando 2 semanas para irme, quiero arremeter contra sus funcionarios cuando ni siquiera tengo ni competencia, ni tampoco he actuado de esa manera jamás en la Fiscalía General de la Nación. Luego me parece que es digamos, expresiones irresponsables que pues lo que plantean es una seria amenaza otra vez contra la rama judicial, la Fiscalía y contra mí. Sí, señor fiscal, le confieso, yo nunca había visto un choque institucional de este tamaño, que no es personal, es decir, estamos en una esquina el presidente de la República y en la otra esquina el fiscal. Cuando el presidente le dice que usted está en la sedición, sí. ¿Qué origina esa afirmación, esa acusación en particular, fiscal Barbosa? No lo sé, Néstor, porque además imagínese usted que el Código Penal establece que pues ese es un delito político que dice que los que mediante el uso de las armas impidan transitoriamente el funcionamiento del país tendrán una pena. A ver, es una completa, es una frase completamente absurda, porque pues aquí lo único que yo he hecho es mediante el uso del Código Penal, la Constitución Política y mis competencias, lo que he hecho es permitir que funcionen las instituciones. Vuelvo y repito, yo creo que son frases angustiantes en el marco de una gritería pública que estaba teniendo el viernes en Chocó, y por supuesto de una angustia generalizada frente a una serie de cosas que pues efectivamente, como usted dice, no ha habido un tema, ha habido un tema institucional que tiene que ver necesariamente, porque me toca hacer historia, con algo que empezó en el año 2023, en el 11 de enero, cuando el presidente de la República con su firma me solicitó que se levantaran las órdenes de captura de extraditables sin fundamento jurídico, y nosotros nos negamos cuando se intentó presentar un proyecto, se presentó un proyecto de humanización ante el Congreso buscando la legalización de la cadena productiva del narcotráfico, y volvimos a decir no. Es decir, aquí lo que ha habido es una molestia generalizada porque el presidente concluyó que el hecho de ser presidente de la República significaba que siempre se tuviera que decir sí a todo lo que se planteara, y pues yo estaba sometido y he estado sometido a la Constitución y la ley. Eso lo ha sacado de quicio completamente, porque pues él, ante la situación de ingobernabilidad que se está viviendo, de falta de seguridad en el país, etcétera, seguramente quiere un chivo expiatorio al final para tratar de decir que Barbosa, el fiscal Barbosa, es el responsable de todo lo que a él no le funciona. Y bueno, en fin, yo ya estoy ante esto a 2 semanas de irme, querido Néstor. Tengo 2 tesis, fiscal, que le estoy escuchando. Una, que la pelea comenzó hace un año por cuenta del levantamiento de unas órdenes de captura de extraditables, y 2, que la pelea es por el hijo del presidente, que son 2 tesis diferentes, porque una sería por un asunto ideológico y la otra por un asunto personal. ¿Qué origina este nivel de animosidad, fiscal? No, son las dos, Néstor. Es decir, yo creo que todo inicia alrededor de temas que tienen que ver, pues es que no son ideológicos. O sea, sacar mafiosos de la cárcel no es un asunto ideológico.
Es un asunto de, básicamente, si usted está con el delito o no está con el delito. Yo quiero decir una cosa muy clara. Esto se inició producto de querer confundir un proceso de paz con un proceso de sometimiento, el sometimiento cuyas normas no existían y yo lo advertí al país, pero al mismo tiempo esto se vino agravando, además con retiro de fuerza pública de zonas en donde la Fiscalía tenía que entrar a operar, en donde nos quitaron fuerza pública, policía, etcétera. Digamos que ahí hay un primer tema. Luego los temas empiezan a agravarse cuando no es la Fiscalía, cuando empieza a publicarse y a informarse ante la opinión pública lo que ha venido ocurriendo alrededor de casos que él siente que lo afectan profundamente. Uno de ellos el tema de su hijo, el otro caso tiene que ver con lo del polígrafo también en el Palacio Nariño, y todo esto empieza también a agregar la relación de una forma muy importante porque él siente que la Fiscalía lo agravia. Entonces, claro, eso es una convicción muy, muy particular que uno ve de que en el entorno de personas de él empiezan a generarse problemas de ese nivel, y el problema no es o no se genera por ellos, sino se genera es por la acción de la Fiscalía. Entonces él siente que ahí hay un problema de fondo, y vuelvo y repito, estos dos factores que usted plantea muy bien, el factor, si se quiere, de la paz total, más el factor de algunos de los casos, entre ellos los que yo le señalo, y que rebosa la copa, la inspección que hace la Fiscalía, que es absolutamente natural, que no es el fiscal Barbosa, que es un fiscal autónomo, que seguirá en funciones, incluso después de que yo me vaya, y toma frente a la posible financiación ilegal de la campaña, en el caso de lo que se ha venido informando de FECODE, pues ya rebosa la copa, y entonces sale y dice que yo soy un sedicioso, que yo estoy haciendo actos de sedición y que yo quiero meterle a la cárcel a una cantidad de personas, cuando eso está completamente por fuera de cualquier lógica. E incluso dice algo que me parece más grave aún, dice es que el fiscal me está investigando a mí, cuando eso es otro absurdo, porque es que el fiscal ni el fiscal Barbosa tiene competencias, ni la Fiscalía tiene competencias para investigar a un presidente, porque eso es competencia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es la encargada de investigar al presidente de la República. Sí. Fiscal, el fin de semana el presidente de la República dijo que no era cierto que el gobierno de los Estados Unidos avalaba la eventual permanencia de la doctora vicefiscal, la doctora Marta, en el cargo, en caso de que la Corte se demore, lo que no sería inusual. ¿Cómo fue ese apoyo? Pues me parece muy importante porque no he hablado sobre ese asunto públicamente. A ver, esta es una reunión que se planteó desde hace un mes, más o menos, mes y medio, porque con el Departamento de Justicia, con toda la cúpula del Departamento de Justicia, hemos venido trabajando en los últimos 4 años, y entonces lo que hicimos fue hacer un balance de los 4 años de gestión y de la cooperación judicial. Yo he firmado más de 1.000 órdenes de captura con fines de extradición, hemos enviado a los Estados Unidos más de 550 extraditados, hemos hecho desmantelado 2.000 organizaciones criminales, 30 billones de pesos le hemos quitado a la mafia, o sea, 6.000 y tantos millones de dólares, en fin. Y en la reunión, que fue una reunión muy amable, estuvo la señora vicefiscal y estuvo el fiscal general de la Nación, y se manifestó total apoyo a la gestión que habíamos realizado, que realizó el equipo, y al mismo tiempo felicitaron a la Fiscalía, dijeron el respaldo es total, queremos seguir trabajando de la manera que se vaya trabajando, y pare de contar, o sea, hicimos una reunión magnífica. ¿Qué fue lo que se dijo al final de la reunión? Hubo un respaldo al equipo, hubo un respaldo a la vicefiscal, a la misionalidad de la Fiscalía, al fiscal general, por lo que habíamos hecho en estos 4 años. Inmediatamente empiezan a maquinar y a decir, atención, están respaldando a la vicefiscal para que se quede. Es que nadie ha dicho, vuelvo y repito, ni yo dije, ni hemos dicho absolutamente nada que tenga que ver con que la señora vicefiscal vaya a ser la persona que reemplace de forma permanente al fiscal general Barbosa. Eso no existe. Tampoco discutimos sobre ternas de ningún tipo. Aquí lo que se hizo fue tratar de hacer amalgamas en medio de la angustia que tienen para tratar de elegir rápidamente o de decir que se elija rápidamente al fiscal. Que vale la pena mencionar lo siguiente. Mire, yo estoy absolutamente sorprendido frente a esto. En este momento la Fiscalía no está en
en interinidad. La gente dice, pero que elijan fiscal ya, que elijan fiscal ya. Pero a ver, es que estoy en ejercicio. El país ha tenido interinidades de 8 meses. Por ejemplo, cuando yo llegué a la fiscalía, había un fiscal encargado que llevaba 8 meses. Cuando llegó el fiscal Néstor Humberto Martínez, había un fiscal encargado que llevaba 6 meses, que era el vicefiscal, o 7 meses, que era el vicefiscal Perdomo. Cuando llegó la fiscal Vivian Morales, había un fiscal encargado que llevaba 1 año y 8 meses. Y en este momento no llevamos ningún día de fiscal encargado porque yo sigo en funciones y están en este momento ya desde, por ejemplo, el gobierno a través de Gustavo Bolívar diciendo que lo que hay que hacer es meterle la mano al reglamento de la Corte Suprema de Justicia para obligar a esos magistrados, dicen, a elegir fiscal, lo cual me parece un irrespeto por la función de la Corte Suprema de Justicia. Entonces creo que eso es en esencia lo que ocurrió. El respaldo fue un respaldo institucional muy bueno para mí, para la vicefiscal, por el trabajo hecho. Eso fue todo. Sí. Señor fiscal, hablando de la vicefiscal Marta Mancera, se ha generado todo el ruido que hoy estamos mencionando, todo lo que dice el presidente Petro gira en torno a la vicefiscal Marta Mancera. ¿Usted hoy le puede asegurar al país que la doctora Mancera tiene todas las aptitudes éticas, profesionales para reemplazarlo a usted en caso de que la Corte no elija fiscal el próximo 8 de febrero? Sí, la doctora Mancera ha cumplido adecuadamente y tiene todas las calidades para reemplazarme por el tiempo que se tenga hasta que la Corte Suprema elija. Yo no tengo ningún problema con ella. Es que, a ver, ha sido 4 años de trabajo conjunto donde hemos hecho 350 movimientos por el territorio nacional, donde me ha acompañado día y noche 24/7, donde ha sido una persona que ha actuado de forma correcta. Yo a la doctora Mancera no la conocía sino cuando llegué a la Fiscalía General de la Nación. Es decir, el 14-15 de febrero del año 2020 la conocí. Ella lleva 30 años en ejercicio en la entidad, todos los cargos los ha ocupado. Es una mujer además absolutamente, digamos, destacada. Fue fiscal del Servicio Secreto de los Estados Unidos asignada, fue una fiscal directora del CTI, fue directora de la seccional Valle del Cauca, fue directora de la unidad de investigación, elegida además ternada por la JEP. Es decir, yo encuentro en la Fiscalía una persona que ya tenía una gran trayectoria y que cumplió adecuadamente con todos los temas que tienen que ver con su función. Otra cosa es que le están atribuyendo a ella la persecución o la persecución penal o el proceso penal mejor que se adelantó en el caso de Nicolás Petro. Y entonces le atribuyen a ella esa circunstancia y eso la pone en el ojo del huracán tratando de enlodarla. Y le pongo un ejemplo importante porque yo me acuerdo el 11 de enero, a propósito de ese 11 de enero, cuando me solicita Gustavo Petro el levantamiento de órdenes de captura de extraditables, que la primera que entró a mi despacho a decirme, acaba de llegar esto y esto es inadmisible y nosotros no vamos a permitir, señor fiscal, que salgan narcotraficantes de la cárcel por lo que significa para el país esto, fue Marta Mancera. Es decir, si alguien quiere poner en prueba, en tela de juicio a Marta Mancera, pues por fiscal, Dios, es importante que la gente lo tenga en la cabeza. Hago una aclaración. La pregunta de Ricardo sobre las calidades éticas y profesionales de la fiscal Mancera tiene, si entiendo bien, Ricardo, solo una razón de ser. Es que el petrismo, el propio presidente Petro, están dedicados a cuestionar a la vicefiscal, diciendo que ella no está preparada y que básicamente es una ficha de la ultraderecha, que es la conspiración que ellos ven permanentemente. Y además la vinculan supuestamente, y por eso la pregunta frente a sus calidades éticas, fiscal, porque la vinculan en una serie de investigaciones sobre supuesto favorecimiento a algunos funcionarios del CTI en Cali y en Buenaventura que habrían permitido el paso de cargamentos de cocaína, que recientemente se han archivado por parte de la Fiscalía. A eso va en particular la pregunta, porque lo que sugiere la Presidencia de la República y el gobierno es que quedaría como fiscal encargada una persona manchada por posibles vínculos con el narcotráfico. Pues por eso yo le estoy diciendo, mire, esto ha habido una campaña masiva a mí me lo advirtieron en el mes de noviembre, octubre, que iba a venirse una campaña masiva si no se reemplazaba la vicefiscal.
Y en ese sentido, pues yo me he sostenido diciendo que yo no reemplazo a la vicefiscal, porque la vicefiscal es una mujer pulcra que ha cumplido con el país y que al mismo tiempo ha perseguido toda la delincuencia al lado mío en estos años. Entonces, que nos venga a decir un gobierno o el petrismo que Marta Mancera es una persona que tiene gravísimos indicios cuando no existen ni siquiera, cuando trataron de revivir a una persona que lleva 30 años en la entidad, pues todas las investigaciones que ha tenido que hacer, pues por supuesto que ha tenido denuncias, es que es natural, son funcionarios judiciales. Entonces tratar de activar mecanismos para decir que es una persona que puede estar manchada porque se construyen investigaciones hechizas en los medios de comunicación, en algunos medios de comunicación, para tratar de cuestionarla, pues me parece que no tiene mayor sentido. Y debo decir algo, yo vuelvo y repito, un gobierno que es el que ha buscado beneficiar el narcotráfico a través de lo que yo les estoy diciendo, de sacar a los narcos de la cárcel, de decir que la paz total es una paz que debe generar la salida no solamente de aquellos que tienen origen político, sino también de aquellos que no lo tienen, de lo que hemos venido viendo en el último año, salgan y nos critiquen ahora por defender al narcotráfico cuando ellos son los que han venido defendiendo al narcotráfico permanentemente, pues me parece que no tiene mayor sentido y a mí me da tranquilidad el nombre de Marta Mancera porque la persona, porque la conozco y porque ha estado al lado mío en los últimos 4 años. Señor fiscal, se han venido conociendo diferentes versiones sobre hechos y sobre lo que ha ocurrido en torno al nombre de la hoy vicefiscal Marta Mancera. Y hay informaciones según las cuales en la última o en alguna de las reuniones que usted sostuvo o en alguna de las conversaciones que sostuvo usted con el presidente Gustavo Petro en los últimos meses, él le habría sugerido a usted que cambiara su vicefiscal, que sacara a Marta Mancera. ¿Eso pasó? Sí, eso pasó. ¿En qué contexto, fiscal? Eso pasó. El presidente le pidió, fiscal, para no dar lugar le pidió que cambiara la vicefiscal. En un momento determinado, en una conversación que sostuvimos, él manifestó una angustia con la existencia de la vicefiscal Mancera. Él le tiene como miedo a la fiscal Mancera. No sé por qué le tendrá miedo. Él está angustiado básicamente porque le atribuyen a ella y a su equipo la investigación contra el hijo del presidente seguramente. Y eso pues es algo que está ahí, pero sí hay una manifestación directa e incluso directamente me han informado que parte de esa estrategia para acabar a la vicefiscal mediáticamente pues surge de esas preocupaciones. Sí. Entonces ante eso yo quiero decirle claramente al país que pues eso se denunció en su momento, me pareció que era importante decirlo a los colombianos y por supuesto pues nosotros lo que hacemos es sostener a los equipos y sostener a la doctora Mancera, que lo único que ha hecho es cumplirle al país y sus competencias. Pues es muy importante lo que usted nos está revelando, señor fiscal. ¿Usted recuerda cuándo fue y qué le dijo el presidente? ¿Le pidió directamente que cambiara a la vicefiscal o lo sugirió indirectamente? Fue una de las conversaciones que sostuve, una de las últimas conversaciones que sostuve con el presidente el año pasado. Y bueno, él manifestó una preocupación mayúscula con la doctora Mancera. Y yo vuelvo y repito, yo me imagino que fue producto también de todo lo que él estaba viviendo y ha estado viviendo judicialmente. Yo no, pues ustedes entenderán que el fiscal es autónomo e independiente. Yo recibo los comentarios o las críticas y las decisiones se toman por decisión del fiscal general. Y en ese sentido yo considero que la doctora Mancera ha cumplido, pero yo entiendo que los ataques pues se derivan es por esa circunstancia. Es decir, era necesario tratar de enlodar a la doctora Mancera como diera lugar en una estrategia que arrancó, si ustedes se dan cuenta, arranca en el mes de octubre, finales de octubre arranca la estrategia para enlodarla. Ahí arranca toda una estrategia y esa estrategia surge justamente a 4 o 5 meses de la salida, una forma además de mostrarle al país que era necesario rápidamente cambiar y elegir fiscal general. Por supuesto, durante ese noviembre hubo incluso unas entrevistas de la doctora Mancera defendiéndose. Esto se fue apagando en el mes de diciembre
y en el mes de enero arranca de nuevo a mediados esta estrategia que hoy tiene el país en esto, en donde por supuesto estos aspectos ya, digamos, los tiene muy claros, lo tenemos muy claro en tiempos, y vamos a continuar esperando a que la Corte Suprema de Justicia escoja, ojalá rápidamente, el fiscal general de la Nación, la fiscal general de la Nación, pero lo que se ha tenido que aguantar por parte de algunos funcionarios y de todos nosotros en la Fiscalía, pues es un asunto que excede lo que muchas personas que nos están escuchando pueden incluso saber. Sí. A propósito de esa petición del presidente o sugerencia, no sé usted cómo la interpretó, ¿el presidente le dio candidato o candidata? No, yo no voy a ahondar sobre ese tema, seguramente en algún momento ahondaré sobre ese tema. Pero fiscal, discúlpeme, ¿eso quiere decir sí? No, eso quiere decir que no voy a hacer más mención a eso. Lo que quiero decir es que el presidente Gustavo Petro tiene entre los ojos a Marta Mancera y la considera responsable, me imagino, de todas las temas judiciales que él ha venido sufriendo, porque él siente, cada vez que pasa algo, él siempre busca un responsable a eso que pasa. Él no es consciente de que los asuntos, por supuesto, que tienen que ver con temas de ley, surgen por otros. Si uno ve el caso de Nicolás Petro, fue la esposa de él la que se acercó a la fiscalía a entregarle a un fiscal autónomo e independiente los elementos materiales probatorios. Si uno ve lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Marelvis Mesa, pues fue un medio de comunicación y fue la misma persona que fue sometida a ese interrogatorio o a ese polígrafo. Si lo ve en el caso de casos de corrupción, por ejemplo, la ministra de Deportes, pues fue la ministra. Es decir, tantos casos que son de responsabilidad de otros, pero me imagino que él empieza a atribuírselos a la Fiscalía General de la Nación en medio de su búsqueda de responsables. Entonces, pues en esas circunstancias yo no voy a ahondar más sobre este tema, pero sí decirles que lo que ha sufrido y lo que se ha sufrido en la Fiscalía con esa persecución es clarísimamente por cuenta de que han responsabilizado a la doctora Mancera de cada una de las acciones de la Fiscalía en los últimos 6 o 7 meses. Sí. Fiscal, 2 preguntas en una. ¿Tiene usted algún concepto sobre las candidatas a reemplazarlo? 1 y 2, ¿teme usted que haya una persecución contra usted después de esto, de que usted salga? Pues sobre las candidatas yo no tengo mayor digamos, reparos. Yo finalmente conozco a 2 de las 3. Igual fueron fiscales, igual fueron personas que cumplieron alguna función en la Fiscalía General de la Nación, y lo que uno hace, como lo que haría yo como exfiscal ya 2 semanas, es desearle mucha suerte en este potro en el que se van a subir, porque pues en este cargo pues lo que hay son dificultades, y obviamente uno lo que trata siempre es de desligarse a como dé lugar de quien lo ternó, porque uno tiene que ganar rápidamente autonomía, y es muy difícil mientras el presidente que lo ternó a uno esté en ejercicio. Entonces este es un país donde tenemos 2 concepciones, y es la concepción en donde cuando llega uno inmediatamente la gente dice llegó un fiscal de bolsillo de, entonces le toca a uno deslindarse rápidamente, y por el otro lado cuando se va el presidente inmediatamente uno se deslinda, entonces dicen esto lo que hay es una terrible separación entre el presidente y el fiscal, esto le hace daño al país. Entonces siempre uno está en una especie de ambigüedad. Yo creo que esas personas pueden cumplir adecuadamente la función, y yo les desearía mucha suerte, y por supuesto siempre tendrán en mí a una persona que cumplió adecuadamente, que cumplió la función y que entiende lo que va a sufrir y va a tener en su ejercicio un fiscal. Entonces no tengo mayor reparo. Frente a si me siento perseguido o me voy a sentir perseguido, pues mire, yo hice las cosas bien. Yo tengo la conciencia tranquila, Felipe, de que hicimos todo, las cosas estuvieron adecuadamente, administrativamente, misionalmente, se hicieron las cosas bien. Yo no llevé procesos nunca, yo nunca estuve al frente de ninguna investigación. Yo tengo un juez natural que es la comisión de acusaciones, luego ningún fiscal general puede
iniciar procesos penales contra mí, porque pues yo soy aforado, pero al mismo tiempo, pues yo espero que las personas que lleguen se puedan deslindar rápidamente también de lo que implica la terna y mirar para adelante, porque lo que hay que hacer en este Señor país fiscal, también es mirar para adelante. A propósito de ese tema de los retos, cuando usted arrancó su periodo, ya que está terminando, déjeme preguntarle, para quienes dicen, y es un argumento que yo oigo repetidamente, que usted era el fiscal de bolsillo del gobierno anterior, del presidente anterior, porque fueron compañeros, porque eran amigos de jóvenes. ¿Cuál es la respuesta para quienes siguen diciendo eso, señor fiscal? Pues que miren con hechos lo que se hizo. Yo creo que la relación entre un presidente que lo terna a uno y el fiscal es muy difícil por lo que usted acaba de mencionar. Pero en ese sentido, pues que observen los hechos cuáles son. A la gente hablaba de que se iba a favorecer a un sector político en el país. Todos los sectores políticos fueron afectados por decisiones de la Fiscalía General de la Nación. Nosotros tomamos decisiones, por ejemplo, imputamos falsos positivos al excomandante del ejército del gobierno del presidente Uribe, que no había sido tocado en ninguna Fiscalía General de la Nación, y se impuso y se tocaron por falsos positivos ese gobierno. Nosotros tomamos decisiones que afectaron, por ejemplo, el caso del Ministerio de TICS durante el gobierno del presidente Duque, en el caso de centros poblados. O sea, adelantamos la investigación con diferentes resultados muy positivos. Nosotros tomamos decisiones confirmando las condenas que la Corte Suprema de Justicia le había impuesto a varios de los ministros del expresidente Uribe, Andrés Felipe Arias, y otros funcionarios, Sabas Pretel, y otros funcionarios de esa administración. Es decir, yo lo que digo es, cada vez que hay un gobierno que terna a un fiscal, rápidamente construyen un relato alrededor de que no habrá independencia. Entonces yo lo que digo es, esperemos, son los resultados los que hablan por uno. Nosotros tomamos todas las decisiones que teníamos que tomar, acompañamos, por supuesto, con una colaboración armónica también el gobierno nacional. Jamás en la vida el presidente Duque me solicitó a mí que le levantara una orden de captura a un mafioso, jamás. Jamás el presidente Duque suspendió órdenes de captura y nombró gestores de paz. Jamás el presidente Duque puso en cuestionamiento la lucha contra el narcotráfico que teníamos en el país. Jamás el presidente de la República no me sugirió alguna cosa en la Fiscalía General de la Nación. Entonces, a pesar de que había cercanía, siempre hubo una relación de mutuo respeto y de autonomía de uno y otro. Entonces, frente a eso, tal vez es el contraste que yo puedo hacer. ¿Qué viví yo en un gobierno y qué viví en el otro? Pero, por supuesto, en uno había un apego, creo yo, a la Constitución y la ley, y en el otro el apego era más bien a las convicciones del nuevo presidente más que a la Constitución y a la ley. Sí, fiscal, pero fíjese que en esta historia, un año largo casi de la pelea suya con el presidente Gustavo Petro, para pelear se necesitan dos, fiscal, y quiero preguntarle por la otra cara de la moneda, porque usted ha llamado al presidente Gustavo Petro dictador, lo ha comparado con Pablo Escobar. En esta entrevista se ha referido a las audiencias públicas que tiene el presidente como gritería pública, lo ha señalado de beneficiar al narcotráfico, y quiero preguntarle por esas personas que se preguntan si el tono suyo no ha servido como combustible para avivar esta discusión pública e institucional, que es realmente una discusión institucional. Pues mire, yo sobre eso pues quiero decir lo siguiente. Yo soy una persona muy franca y yo soy una persona que habla con claridad. Yo no ando con esas discusiones muy estilo de que no respondo a lo que se plantea con claridad. Yo cuando digo que favorece el narcotráfico, yo no lo estoy diciendo porque es un capricho mío, eso no es una opinión. El presidente de la República con su firma, y podemos, y lo tengo, o sea, yo le muestro al país el documento, pidió levantar órdenes de captura de narcotraficantes extraditables en Colombia sin fundamento jurídico. Entonces pregunta, ¿eso es favorecer o no? Eso no es favorecer el narcotráfico en Colombia. La paz total ha sido un mecanismo que no solamente es un mecanismo de paz. Yo apoyé, digamos, el levantamiento de orden de captura del ELN, pero ha buscado hacer unas negociaciones por fuera del marco jurídico de
sin sometimiento a la justicia, generando una situación caótica de seguridad en el territorio nacional, impidiendo que las órdenes de captura en zona rural se puedan ejecutar, órdenes de captura contra narcotraficantes y contra violadores de derechos humanos, asesinos de líderes sociales. Y yo lo he manifestado. Yo cuando dije, en alguna ocasión dije, se le salió de las manos el orden público en el país, o le quedó grande el orden público en el país y la seguridad. ¿Cómo quiere que lo diga? Cuando hablé no es que lo comparé con Escobar, hablé que estamos viviendo una situación caótica en el país, que yo no había visto desde nunca, digamos, salvo en un momento o dos momentos de la historia, porque es que yo nunca había visto un presidente de la República buscando que salieran narcotraficantes de las cárceles. Su frase fue, si hace 25 años el país lo puso en jaque Pablo Escobar, hoy lo está poniendo Gustavo Petro. ¿Eso no es compararlo, señor fiscal? No, estaba comparando un momento histórico. Y no voy a entrar, porque si hacemos un debate sobre lo que significó un periodo y el otro, pues en ese momento había una lucha inclemente del gobierno nacional contra el narcotráfico. Yo veo una lucha inclemente desde el gobierno para beneficiar el narcotráfico. Esas son dos cosas que uno puede comparar tranquilamente. Pero yo lo digo con toda claridad y sin problema alguno. O sea, también yo creo que el país requiere, en el marco de esto, que existan también puntos claros y que la gente distinga, que la gente haga contraste. ¿Qué significa, más allá de un problema personal con el presidente, lo que hay aquí es un problema de principios y de valores? Él representa unas cosas y yo otras. Y en ese sentido, las que yo represento, pues han estado con la ley y la Constitución. Yo no me he salido de ahí. Si yo hubiese aceptado cualquiera de las cosas que se me plantearon, pues yo estaría en curso en delitos. Y yo hoy no puedo decir con absoluta claridad que yo no estoy en curso en ningún delito ni he hecho alguna cosa que esté mal conforme a la Constitución y la ley. Entonces yo creo que, bueno, en el fondo, si se presentaron esas circunstancias, son circunstancias que yo creo que también fortalecen la democracia en un país. Sí. Lo que no puede haber es unanimismo, lo que no puede haber es que todo el mundo esté de acuerdo con una cosa o con la otra en Colombia. Y yo creo que hoy hay una política y la política es contrastes y la acción pública es contrastes y la acción pública hoy tiene un contraste y es una institucionalidad que representa una entidad y por el otro lado, pues un presidente de la República que está optando por un camino. Es un camino, por ejemplo, donde la seguridad del país y el orden público en el país y la justicia no están en su cabeza. Es que hay que salir de Bogotá e irse a las regiones, que yo lo he hecho, porque tal vez la distinción que ha habido entre esta fiscalía y otras es que mi despacho no ha sido el búnker, sino han sido todos los territorios. Vayan y miren y pregunten en el país a los ciudadanos, en la calle, qué significa lo que ha venido ocurriendo y la gente les va a decir. Y uno cuando sirve al país en estos cargos, pues yo sirvo al país y cuando salgo hoy a las calles la gente agradece el trabajo hecho. Entonces, ¿de qué me sirve a mí sentarme en un restaurante o ir caminando y que me insulten porque hice las cosas mal? Creo que lo hicimos bien y en ese sentido la gente percibió ese contraste. Y si percibió ese contraste, para mí, como fiscal general de la Nación, es una cosa adecuada, sobre todo en una entidad que llevaba más de 10 años en una inestabilidad terrible, todos los casos de fiscales encargados que habían pasado, e incluso el anterior fiscal, el que yo reemplacé, renunció a los 2 años y 7 meses de función con la vicefiscal a bordo. Es decir, le volvimos a dar estabilidad a la fiscalía y en ese sentido, pues yo me siento muy contento, pero el contraste es fundamental en una democracia. Fiscal, y sobre la acusación de dictador, estaba aquí recordando sus frases, hay una muy particular, usted dice, Gustavo Petro está desbordando sus capacidades y eventualmente convirtiéndose en un dictador. Esa es una de las frases, de las muchas, donde usted ha acusado al presidente Petro de ser un dictador. Bueno, ¿allí no cree que se le fue un poquito la mano? Se lo pregunto con todo respeto, señor fiscal. No, y yo te respondo con el mayor respeto y el mayor aprecio. No, y yo creo que no por lo siguiente. Ustedes recuerdan, es que me toca mirar el tema de tiempos. Pero en mayo, tal vez del año pasado, del año pasado, estamos en el 2024. Del año pasado, el presidente señaló que el jefe del fiscal era él. Entonces, ¿qué significaba eso? Significaba que si el jefe del fiscal es el presidente de la República, estaría él en una situación donde él asumía la rama judicial y asumía la rama legislativa del poder público en el marco de un poder omnímodo. Dije, eso
convierte al presidente en un dictador constitucional o en un dictador. Eso no se puede hacer. Un dictador es el que dicta, un dictador es el que unifica, un dictador es el que toma decisiones alrededor de eso. Eso fue lo que yo planteé en ese momento y él no podía decirlo desde ningún punto de vista. Pero bueno, más allá de eso, yo quiero, digamos, ya decir que pues ya estamos a 2 semanas de la salida, ya el tiempo y el país valorará lo que pasó, lo que no pasó. Yo no soy un tipo que se dobla, yo no soy un tipo que se acomoda. Muchos fiscales generales a esta altura estarían diciéndole a ustedes, me voy para tal embajada, le he cumplido a Colombia, vamos a salir adelante, voy a iniciar otra función en mi vida que tiene que ver con la función pública, etcétera. A mí ni me interesa servirle a un gobierno como este, a mí no me interesa embajada alguna, a mí no me interesa trabajar con Gustavo Petro ni su gobierno, a mí lo que me interesa es haber cumplido adecuadamente lo que tenía que cumplir y me siento más cómodo en mi casa que en cualquier puesto público que pueda derivarse de este gobierno. Señor fiscal, le iba a decir, creo que el cariño es mutuo. Usted, a propósito, teniendo claro que usted termina su gestión la semana entrante en la práctica, ¿ya tiene claro qué va a hacer, fiscal? Sí, Néstor, de nuevo, ustedes saben que yo, pues antes de ejercer estos cargos, este cargo, y yo llevo 6 años, casi 6 años en el ejercicio público, entonces yo lo que voy a hacer es regresar al mundo académico, voy a volver a escribir, ya tengo voy a escribir las memorias de esto que se vivió, de un libro sobre los años de la Fiscalía, y voy a regresar a la universidad en los Estados Unidos un tiempo y seguramente estaré en Colombia yendo y viniendo porque no va a ser permanente lo que voy a hacer en los Estados Unidos. ¿En qué universidad en Estados Unidos? Voy a estar en la Florida, en la Universidad Internacional de la Florida. ¿Va de profesor a la Universidad de Florida? Sí, señor. Sí, señor. Okay. ¿Y eso significa, en el momento en que usted deja la Fiscalía, de inmediato se va del país? No, yo creo que tendré unos días antes de iniciar, pero pues estaré yendo y viniendo y por supuesto además con un gran compromiso con el país, sobre todo porque seguiré pues trabajando en temas de consultorías internacionales, nacionales, en fin, pues activarse uno otra vez profesionalmente. ¿La política electoral le interesa para algo? Pues Néstor, yo creo que después de todo esto que se vivió, yo lo que necesito es un buen tiempo para reflexionar sobre lo que uno puede hacer en la vida, más allá de ponerme yo a decir que quiero hacer una cosa o quiero hacer la otra. Lo que sí me interesa es lo público y, por ejemplo, sí me interesa ayudar en temas a las regiones, sobre todo en los planes de desarrollo que se están planteando para todas las estrategias de seguridad, de justicia, todo lo que tenga que ver con el fortalecimiento del Estado, me interesa. Yo creo que es muy prematuro para cualquier persona ponerse a pensar en cualquier otro tema cuando pues lo que tenemos al frente es un gran desafío y es que el país construya más bien liderazgos en vez de construir candidatos, que eso es una de las características que ha tenido Colombia en los últimos años. Señor fiscal, una última pregunta. ¿Es tal vez esta la última entrevista en su condición de fiscal? ¿El proceso del hijo del presidente Petro en qué queda? ¿En qué está en este momento? ¿Cuál es la novedad del caso de Nicolás Petro que usted ha investigado? Pues mire, Néstor, ese es un caso que entiendo que en el mes de mayo ya va a tener una audiencia preparatoria en términos de la acusación que presentó la Fiscalía General de la Nación. Sobre eso lo que quiero decir es que ya formalmente acusado, esta persona pues es una persona que ya está en manos del juez que tendrá que evaluar todos los elementos materiales que entregó la Fiscalía, probatorios, que tendrá que analizar todo lo que se le entregó por parte del ente acusador, y ese es un proceso que tendrá seguramente una decisión judicial de aquí, o una sentencia de aquí a un año, yo creería. Entonces la tarea se cumplió porque era una investigación, se imputó, se formuló ya la acusación y ahora estamos en manos de los jueces frente a ese caso, que yo creo que es un caso en donde la Fiscalía pues también rápidamente le cumplió al país. Usted sabe que donde no le hubiéramos cumplido al país estarían ustedes haciéndome las preguntas, bueno, tantos escándalos mediáticos, tantas cosas y ustedes no hicieron nada. No, yo creo que en este caso hicimos
le cumplimos al país y puedo decir con tranquilidad que más allá de temas que tengan que ver con las confrontaciones institucionales que tuvimos con el presidente, pues no hay los temas que fueron producto de temas judiciales que lo pudieron haber involucrado en algo, pues o a su entorno mejor, pues son temas que no tenían ningún resorte frente a lo que yo discutía en otros temas, porque los fiscales eran autónomos y son autónomos e independientes y continuarán en la Fiscalía General de la Nación a pesar de que yo me vaya. Es el fiscal Francisco Barbosa, son las 7 de la mañana, 51 minutos, hablando, si me permite la metáfora, sobre el otro gran incendio, el institucional. Señor fiscal, gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes y un saludo cordial a toda la audiencia. Sobre las peleas y sobre los procesos pendientes. Estás escuchando Blue Radio.